la vicepresidenta Francia Márquez rompió su silencio y dijo que se sintió utilizada mientras estuvo trabajando hombro a hombro con el presidente Petro, que se sintió excluida y dijo muchas cosas de lo que ella siente que es el gobierno y lo que está pasando en el país. Básicamente, o con una sola palabra, yo diría que lo que expresó hoy Francia Márquez fue una inmensa decepción de su compañero de fórmula presidencial, Gustavo Petro. Si quiere usted, doctor Gerardo, haga el análisis inicial y ya escuchamos a la vicepresidenta. Perfecto. Yo desde luego, es cierto, quizá magnificado un poco por ella y en su momento para decir que se era incluyente, que sin ella no hubiera ganado Petro. Yo no creo tan así, pero bueno, aceptemos que sí porque lo dijeron y él lo dijo y ella se sentía y que gracias a y que por eso habla de que la utilizaron. Entonces es una verdad que esa fórmula, que recordemos, fue una fórmula que impuso el Polo. Eso fue obra de Alexander López, el presidente del Polo, porque había otras opciones, como han contado las damas agraciadas, a quienes les ofrecieron esa posibilidad, buscando que la fórmula no fuera racial en sentido de un blanco y un negro, sino interracial, sino que fuera intersocial o intereconómica. Es decir, un pobre o alguien que dice que no tiene bienes, que no tiene un milímetro de tierra, y alguien que representara un poco el poder económico. Alguien que fuera muy de izquierda y una persona que fuera un poco de centro. Eso se buscó. Finalmente se presentó así la fórmula y así se eligió y es el presidente y la vicepresidenta. En otras épocas, para terminar el contexto, en otras épocas, cuando ocurrían desavenencias fuertes, pues el vicepresidente tomaba la opción que se llamaba de dignidad. Y entonces, por eso Humberto de la Calle le renunció al presidente Samper. Por eso el doctor Angelino le renunció un poco al doctor Santos, lo habían maltratado y una cantidad de cosas. Bueno, y Vargas Lleras sí, porque se quería lanzar. Pero eso ya no se estila, y menos cuando uno es fórmula vicepresidencial de alguien que todos los días dice que lo van a eliminar, que van a atentar contra él, que le van a dar golpe de Estado. Entonces, por muy indigno que sea uno dice, oiga, ¿qué tal que el tipo tenga la razón? Yo me voy a quedar aquí porque me necesitan, sí. Por eso creo yo que hoy ella dijo cantidad de cosas y por mucho menos otras fórmulas vicepresidenciales han renunciado, pero ella se mantiene, pues un poco lo que hace es magnificar algunos temas que suenan durísimos, como decir que su fórmula presidencial es racista, es xenófoba, es excluyente y todas esas cosas que dijo y que ahora vamos a escuchar. Sí, es que la vicepresidenta habló en un evento se conmemora mañana, entiendo, mañana sábado, el Día Internacional de la Mujer y la Niña Afrodescendientes. Y una invitada especial en este evento realizado en Bogotá fue la vicepresidenta Francia Márquez. Escuchamos un fragmento de lo que dice, de lo que ella manifiesta con gran decepción de lo que está pasando en el gobierno y en el país, la vicepresidenta Francia Márquez. Callada. No voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en sus desconfianzas y luego nos culpa por no respirar. ¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala
para los explosivos y las balas. Narrativas que repiten torpe, incapaz, desconfiable, desleal y traidora. Bueno, todos esos adjetivos, según yo lo interpreto, Manuel de Jesús, fueron los que utilizaron contra ella en el actual gobierno. Así es, así es. Aquí hay un tema, Gerardo lo alcanzó a plantear. Francia Márquez termina siendo la fórmula vicepresidencial de Petro por una imposición, por esas reglas del juego previamente acordadas en el partido, en el movimiento, en relación con la consulta popular que hicieron. Pero Gustavo Petro no quería que Francia Márquez fuera la fórmula vicepresidencial y terminó por haberlo expresado y reconocido públicamente que atendería y cumpliría el resultado de la consulta, terminó aceptándola en la fórmula. Pero las palabras de Francia hoy yo creo que reflejan el sentimiento de decepción como tú lo planteabas y corresponden a esos epítetos y esos adjetivos que el mismo Gustavo Petro en los consejos de ministros y sus colaboradores más cercanos han utilizado para referirse a la vicepresidenta y a las personas que ella llevó al gobierno para que la acompañaran como sus colaboradoras. Estas expresiones de Francia Márquez, que hay que decirlo, es una mujer muy valiosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista que uno lo quiera mirar, son una carga de profundidad clarísima para el gobierno y para el esquema y el propósito y el proyecto de Gustavo Petro, que Gustavo Petro pueda tener. Estas declaraciones van a tener una repercusión impresionante, no ahora, pero tienen también una intención marcada de lastimar y los efectos colaterales van a ser brutales en el gobierno. Claro, y es que es un poco la respuesta de Francia Márquez a la gran controversia y a esas frases demoledoras del presidente Petro en la semana anterior en el Consejo de Ministros, claro, que lo comentamos acá, en donde él hizo referencia a la comunidad afrodescendiente de una manera déspota, de una manera... Displicente sí, total. Displicente, sí, totalmente. Entonces, esto es una respuesta, Gerardo, de Francia a Petro. Sí, la primera frase tal vez se debe referir a la araucana, a la parlamentaria araucana que habló, cuando le dijo, míreme a los ojos, y le dijo, y la dignidad no se volverá costumbre si usted sigue guardando silencio. Y entonces, sí, por eso ella habla de que va a romper el silencio, porque sí, me parece que esa también fue una alusión muy directa de otra mujer que dijo que lo había respaldado, que no, y era una forma de censurar que la trataran así, pero era censurable según ella, según muchos, que estuviera silente frente a tantos despropósitos. Sí, por supuesto, Gerardo, por supuesto. Y lo dice Francia, y tiene ganas de gritar, dice, o sea, sí, el nudo que tenía en la garganta encontró hoy una primera forma de aflojarse y muy seguramente vendrán en el futuro declaraciones igual de fuertes, contundentes y reclamos directos al presidente y al gobierno por esa forma tan particular en que se han dirigido a Francia Márquez como vicepresidenta y a la figura que ella representa en el Estado y en la sociedad colombiana, porque claro, estamos hablando de una mujer afro, de una líder ambiental, de una mujer con una representación importante, con una preparación, y yo creo que van a venir aquí situaciones y manifestaciones igual de fuertes y contundentes muy pronto. Sí, analicemos de manera rápida para cerrar este tema, doctores. ¿Qué pasa? El doctor Gerardo lo mencionó al principio del análisis y es los casos en los que ha renunciado al vicepresidente. Recordemos qué pasa cuando se toma esa decisión, doctor Gerardo. Bueno,
si el vicepresidente renuncia, el Parlamento elige a alguien que pertenezca al mismo partido, movimiento político que eligió, que había elegido la fórmula. Por eso cuando renunció, el primero que renunció, que fue el doctor Humberto de la Calle, que era el vicepresidente de Samper, por los escándalos del proceso 8000, hasta que llegó un momento en que era insostenible, y recuerdo que dijeron, bueno, pero ¿cómo así? La fórmula era una sola. Luego, si los votos fueron malos para el uno, se eso para el otro, y entonces Humberto de la Calle no tenía nada que ver en eso. Pero si ustedes piensan que esa teoría es válida, yo me voy, y renunció. Entonces se reunieron y eligieron al doctor Carlos Lemon Simons. Carlos Lemon Simons. Ah, sí, señor. Carlos Lemon Simons, a quien dejó el doctor Samper posesionarse porque tuvo que ir no sé a dónde. No fue a Estados Unidos porque no tenía visa, pero a alguna parte. Y entonces nos tocó a nosotros, sus electores, digo los electores del doctor, del señor vicepresidente, pagar la pensión vitalicia. Y hoy la disfruta la segunda esposa del doctor Lemons. Luego vino la renuncia de el doctor Angelino Garzón. Recuerdan, sí, que estaba bastante enfermo, estuvo bastante enfermo. Estuvieron a punto, pero creo que al final no se concretó, ¿cierto? Me parece que no. Y entonces sí, en la segunda... Sí, porque no hubo reemplazo de Angelino. No hubo, es que recuerda finalmente pues que le den la incapacidad y que todo. Recuerdo que era Roy Barreras el que promocionaba para ver si lo cambiaba. Y entonces ahí terminó su periodo de nada, pues le dio una trombosis y otra cantidad de cosas. Pero bueno, terminó así. Y luego en la siguiente fórmula presidencial, el vicepresidente de Santos era el doctor Vargas Lleras, que fue ministro y era muy importante. Y entonces ahí fue cuando él quiso lanzarse como candidato presidencial y por eso renunció, y eligieron en el Parlamento al que dijo el doctor Santos, con todo y que ellos eran apolíticos como buen militar y exmilitar. Y fue cuando se eligió al general Naranjo como vicepresidente, para que siempre tiene que haber vicepresidente. Eso es como en la revisión técnico-mecánica. Si usted no lleva el repuesto, no pasa. Toca llevar el repuesto. Además, toca llevarlo listo y con buen labrado y con buen aire. Igualito. Esa es la función del vicepresidente, servir de repuesto. Por eso le fue también a Pachito, porque Pachito no era nombrable. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tico? Y por eso le fue también a Pasada con Blel, porque Blel nunca, pero así debe ser el vicepresidente. Sí. Así debe ser. El lío es nombrarlo, darle unas facultades ejecutivas que no son, porque ahí es donde terminan enredándose, como se enredó Francia. Ella había podido seguir feliz en el palacio que tienen, que se lo arregló Salmona, bueno, viviendo allá con su helicóptero en Dagua, creo, ¿verdad? En la élite de Cali, visitando Suárez de vez en cuando, cumpliendo misiones internacionales, yendo a visitar la embajada. Se metió a crear un ministerio y claro, la ambición. Y entonces, ¿cuáles son los primeros que enredan la cosa? Todos los que consideran que fueron los electores de ella, y todos llegan a decirle: aquí estoy, doña Francia, yo sí que la apoyé, santísima, no, hasta 3 cédulas conseguí, yo fue mucho, pero entonces ayúdeme. Y se empieza a llenar de compromisos, y por eso ella termina con que lo único que había en el ministerio era una nómina abultada, pero no andaba ningún programa. Crearon, ella dice que lo obligaron, 5 viceministerios, 5. Y ahí vinieron los problemas, porque el presidente quería que nombraran a alguien que había montado un sindicato de transexual. No,
de actores de porno. actores porno. Y otra París. señora, y Francia, pues no le pareció. Entonces, mire, todo eso, ese es el enredo de meterse uno igual. El Claro. chef suplente no es para que se meta de una vez a la cocina porque terminan enredados con la sal. Es quédese quietico esperando. Y me Sí, parece que eso es un buen ejemplo a futuro. Sí. Bueno. Acordémonos que Duque y Marta Lucía tampoco terminaron muy bien. Claro. Por eso claro. ella se arrepiente de todo eso. Porque como las ponen, los colocan al vicepresidente con funciones donde él tiene derecho a sentirse muy importante. Y yo le diría, si yo fuera vicepresidente, ese tantico que ya lo debe haber caído y ahí di que lo cojo por mi cuenta, ¿o yo? Porque claro, usted también tiene derecho a sentirse poderoso y la condición humana es así. Y aquí estamos en ese enredo, para mal de todos, pero especialmente para mal de Francia, que sea como se sea, por venir de quien vinieron las descalificaciones y por la forma en que se hace, e incluso por la forma en que se hace la réplica, termina uno medio chamuscado. Bueno, entonces la doctora Francia Márquez sigue siendo la vicepresidenta de la República, está fuera del gobierno. Creo que todavía ella tiene su oficina en el Palacio enfrente de la Casa de Nariño, todavía la debe tener, ¿cierto? Todavía debe tener su oficina ahí. Debe tener. Otra cosa es que la dejen acceder al presidente. No, pues si no recibe a los ministros, mucho menos a los que ya fueron. Me parece que ese es el Palacio Vicepresidencial, que era donde quedaba, creo que era en el Palacio de San Carlos, queda la Cancillería. Bueno, ahí la arreglaron y eso es una belleza y tiene. No, el Palacio de San Carlos es un poco más arriba. Es la Cancillería. Es la Cancillería. Sí, es la Cancillería, sí. No, pero esa casa la mandó a arreglar precisamente Marta Lucía Ramírez. Sí. Para la sede, más que para la sede, para la residencia del vicepresidente. Es muy linda la casa. Es la residencia. Ella tiene la residencia del cargo, que es en el Palacio. ¿Cómo se llama el Palacio? Palacio Vicepresidencial. Es el Palacio Vicepresidencial, sí, queda frente a la Casa de Nariño, es un palacio moderno, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Así es. Y es, digamos, un poco más pequeño, es de un solo piso, de un solo nivel, no es de 2 pisos como lo es la Casa de Nariño, y queda ahí a pocos metros, queda a unos 50 metros enfrente de la casa presidencial, ¿Y tiene sótano también para invitados especiales o no? Tiene sótano, por supuesto, sí, tiene entradas por todas partes. Y bueno, y ella tiene además la residencia alquilada, que es la de la élite, creo que es Tagua, en Cali, cerca de Cali. En Cali, sí. Y la residencia legítima, que es en Suárez. Es allá donde nació mucho, allá vivía siempre. Exacto. Bueno, una mujer que es ejemplo de superación, una mujer que a pesar de ser de una comunidad vulnerable, de una comunidad de escasos recursos en el departamento del Cauca, ella es de Nariño, ¿no? De Nariño. No, del Cauca. No es del Cauca, él es de Suárez. Ella es Suárez Cauca, sí, ella es de Suárez Cauca, sí. De ser eso, estudió y es un gran ejemplo de superación profesional. Es una referencia a nivel internacional, a nivel de academia y de escenarios internacionales. Francia Márquez es un referente, es una persona muy valiosa. Yo creo que ahí el Gustavo Petro y el gobierno y sus colaboradores más cercanos menospreciaron el alcance de la persona tan importante que tenían al lado. Y se le nota el resentimiento y el dolor a Francia derivado de ese trato, y ahí lo vemos reflejado en las declaraciones que tú acabas de compartirnos, Javier. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Yo no creía que la discriminaran por negra, pero después de haber escuchado en directo y en reunión importante, no es un negro el que me viene a decir a mí Sí, no es. ¿Qué tengo que hacer? Entiendo que sí.
todo eso Eso es demuestra, un- todo este nuevo episodio demuestra el desorden, digamos, de liderazgo que hay en la Casa de Nariño, que hay en el gobierno nacional, ¿sí? El presidente Petro ha demostrado con creces que no tiene un liderazgo efectivo, que no tiene una buena relación con su equipo de trabajo, que lo que hay por dentro es terrible, es un ambiente tóxico, Hay fracturas sí. brutales al interior del gobierno. es Le muy falta, feo, es un le ambiente muy falta feo. prudencia Mm. para el liderazgo sereno. Ahora Y vemos sin nuevamente. liderazgo sereno es terrible porque las Sí. condiciones de trabajo son muy tensas. Ahora vemos al pastor Saade abriéndose espacio a codazos allá al lado del presidente y al punto que dicen que ya van a nombrar en la Cancillería a Armando Benedetti, sacándolo del Ministerio del Interior y nombrarían en el Ministerio del Interior a Guillermo Jaramillo. Ese es el ejercicio que Imagínense. no entiendo.